Lozada y Unai Amenábar. Bueno, la utilización de las redes sociales por líderes mundiales. Las redes sociales definitivamente han revolucionado la forma en que los líderes mundiales se comunican con sus ciudadanos y con el mundo entero. Esta herramienta digital ha transformado la diplomacia, la política, la imagen pública de los gobernantes incluso. En Latinoamérica vemos a dirigentes como Nayib Bukele, Daniel Noboa y Luis Ignacio Lula da Silva, quienes utilizan sus redes para tener un diálogo directo con sus seguidores. Y precisamente para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Daniel Montero, consultor político, para conversar sobre la utilización, en todo caso, de las redes sociales por estos personajes de tanta importancia. Son los líderes de sus países, son los líderes del mundo, en todo caso. Bienvenido, Daniel, a Agenda Éxitos. Les saludamos Unai Amenábar y Albany Lozada. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, muy interesados en conocer tu parecer acerca de esta realidad que es, la utilización de las redes sociales, que hasta ahora pues, estaba siendo más utilizada durante mucho tiempo, más utilizada por personajes, digamos, de la cotidianidad, personajes más del día a día, más comunes y corrientes, y de un tiempo para acá vemos cómo está siendo utilizado por los líderes mundiales. ¿Qué lectura da eso? ¿Hay desconfianza en los grandes medios de comunicación? ¿Hay la necesidad de comunicarse más rápidamente? ¿Hay la pretensión de que aquella comunicación sea como más estrecha, más cálida, más personal? No sé, ¿qué podemos leer detrás de esta decisión? Bueno, hay un poco de todo lo que comentas, ¿no? Pero básicamente es la democratización del Internet lo que está haciendo que esto haga mella no solo en la política, sino en todas las áreas de la vía pública. Hoy por hoy, más del 65% de los habitantes del mundo entero accede a las redes sociales o a Internet. Es un número que en Latinoamérica es mucho más alto, incluso llega al 70%, y bueno, y en los países más industrializados, con unas economías más fuertes, rompe la barrera incluso del 90%. Entonces esto hace que ante un decaimiento de la política tradicional, de los grandes partidos tradicionales, que es algo que estamos viendo en el mundo entero, los grandes partidos tradicionales se desmoronan, ganan outsiders, eso es lo que está sucediendo en la política y eso se refleja en la forma como se comunica. Pasamos de la era de los grandes medios de comunicación como la TV, como la prensa, como la radio, a un fortalecimiento muy grande de lo que son las redes sociales, y las personas están desconfiando de la política tradicional. Por eso vemos que los partidos grandes pierden, por eso vemos que personajes muy diferentes o alternativos son los que están triunfando, porque han usado estos medios para poder captar la atención ciudadana y tener una comunicación más directa y personal. Yo digo una frase que repito comúnmente, que es que la gente ya no está votando por políticos, sino por personas. Entonces, esto es muy importante porque la gente quiere conocer quién es, por quién está votando, y eso ha democratizado un poco la política, y la gente lo siente que puede comunicarse directamente con su candidato o con su político, o que lo puede conocer de una forma más directa, ¿no? Claro, ahora te pregunto, Daniel, porque uno siempre se pregunta, caramba, pero ¿será el propio Donald Trump el que se está comunicando con sus seguidores, o se trata en todo caso de un equipo que se ocupa precisamente de enviar sus mensajes? Y esa es puntualmente la pregunta. ¿Realmente son estos líderes los que se comunican con, con sus seguidores, o involucran a otras personas dentro de ese equipo para que hagan llegar a sus seguidores cualquier idea, cualquier mensaje, algo que ellos quieran comunicar? Sí, bueno, hay variaciones. Depende mucho de la personalidad de los políticos. En el caso de Donald Trump y en el caso de Gustavo Petro, por ejemplo, Ujú. presidente de Colombia, y el presidente de Argentina, Javier Milei, ellos directamente usan las redes, y esto ha sido muy criticado porque tienden a cometer errores o a cometer excesos, ¿no? Pero en su mayoría, los grandes políticos, los grandes presidentes o las grandes campañas tienen un equipo que se encarga de ese manejo, y lo que hay siempre es una comunicación permanente con el candidato o con el político, o en algunos casos hay la decisión
de ustedes manejan estas redes sociales, pero yo voy a tener siempre un filtro para definir qué sale o qué no, ¿no? Claro. Depende mucho de los equipos, ¿no? Pero por lo general siempre hay un equipo que asesora a estos políticos, a estos candidatos para evitar errores como los que han cometido Gustavo Petro, Javier Milei o Donald Trump por su misma personalidad, pero que a su vez, extrañamente, o es lo que está pasando en el mundo, esa personalidad es lo que le atrae a la gente porque la gente siente más honestidad o mayor sinceridad, que es algo que no siente comúnmente por parte de la clase política. A eso te quería preguntar y te dejo la respuesta luego de la pausa. ¿Está siendo realmente efectiva esa comunicación o termina siendo más un efecto como de, no sé, un fogonazo que deslumbra esa naturalidad o esa forma muy, muy particular de comunicarse de los políticos a mediano y a largo plazo? ¿Termina siendo efectiva? ¿Realmente esos seguidores se terminan convirtiendo en votantes de estos personajes? Pero bueno, luego de la pausa nos sigues comentando acerca de este tema, la utilización de las redes sociales por parte de los líderes mundiales. Ya venimos con más de Agenda Éxitos, hoy conversando sobre este tema con el consultor político Daniel Montero. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Felicidad. Hablo de BAM Plus. ¿Cuántas amigas emprendedoras tenemos en estos tiempos, verdad? Como por ejemplo mi amiga Ingrid, que le pone empeño y ganas a esos postres maravillosos para que sean lo que son los mejores, sin duda. Por eso Ingrid solicitó su Emprende Plus de BAM Plus, un conjunto de soluciones financieras rápidas, sencillas, con créditos acordes a su proyecto y que aprovechan las tasas preferenciales para mujeres emprendedoras como ella y seguramente como usted. Así que si necesita más información, le recomiendo que contacte directamente a BAM Plus, porque en BAM Plus hacemos país de la mano contigo. Y te quiero hablar también de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya tú conoces, como es Tachifidine, Tachiforte, el acetaminofén de Laboratorios Elmore para niños y también para adultos, pero está también Brugesic de 200 miligramos o la Farcaína y Tamtum para las afecciones de la garganta. Si tu problema son los hongos en la piel, pues para eso tienes el Micofentin o Sinoliolactil para reconstruir la flora, restituir la flora bacteriana. Todo eso y mucho más lo encuentras en Laboratorios Elmore, que como te digo son ya 65 años acompañando a la familia venezolana. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Sonidos para elegir. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unaya Melaba.
Son las 3:50 de la tarde. Seguimos conversando con Daniel Montero, consultor político, a propósito de la utilización de las redes sociales por parte de los líderes mundiales. Y habíamos dejado una interrogante al aire y es saber si realmente está siendo efectiva esta comunicación, si esos seguidores se convierten posteriormente en votantes, que en definitiva es también lo que quiere el político a la hora de utilizar sus canales de comunicación. Porque pudiera ser a lo mejor que la gente queda un poco como impactada, como deslumbrada por la naturalidad, la frescura o el desparpajo de un líder político a la hora de hablar a través de las redes sociales, pero también pudiera haber, como decíamos antes, muchos errores, muchos traspiés, muchos comentarios que se hacen a lo mejor en el fragor de un momento de emoción y luego a lo mejor vienen los arrepentimientos. ¿Qué tan efectivo, más allá de efectista, es esta comunicación a través de las redes sociales por parte de los líderes? Y bueno, los resultados pueden ser agridulces, ¿no? Pero Ok. podemos ver distintos ejemplos en la región como Bukele, Milei o el presidente Noboa, que por ahora están viendo buenos resultados. Ganaron una campaña electoral y por ahora han tenido una buena popularidad. Pero también hay que ver qué pasa en el largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Macron, que fue una gran estrella del tema digital en el área europea, hoy tiene una popularidad por el piso a pesar de haber tenido una excelente comunicación en la campaña y en inicios de su gobierno. Pero también tenemos otros resultados como los de Bolsonaro o Trump, que se deslumbraron en las redes sociales, les permitió ganar una elección, gobernaron, pero no fueron reelectos. Sin embargo, todavía hoy tienen el apoyo de la mitad de sus sociedades y eso es gracias a todo lo que fue su comunicación digital y lo que sigue siendo su comunicación digital. Entonces pudiéramos decir que los resultados son un poco mixtos, pero cada vez va a ser más importante, tanto para ganar una elección como para gobernar, poder estar bien comunicado con la sociedad a través de las redes sociales, pero no solamente sería el tema de la efectividad de la comunicación digital, sino de la realidad, si realmente le está dando resultados a esa sociedad que este líder determinado esté en el poder. Ahora, ¿cómo evalúa realmente la mayoría este tipo de comunicación? Y en todo caso, ¿cómo debería ser esa comunicación entre los líderes y sus seguidores para que realmente sea efectiva? Yo creo que la sociedad lo valora bien en el sentido de poder tener una comunicación directa. En algunos casos, las personalidades de estos líderes es donde entra, digamos, la diferenciación de la sociedad de si esto es bueno o malo. Pero realmente lo importante para hacer una comunicación efectiva es que primero sea honesta y segundo que vaya acorde a la realidad. Por ejemplo, no se puede comunicar permanentemente que se está bien en seguridad cuando los números indican otra cosa. Eso va a hacer que tu comunicación haga clic, rompa con la sociedad porque se va a ver que lo que durante un tiempo me has venido diciendo no se concreta en la realidad. Entonces lo importante es que los políticos o los gobiernos puedan tomar esos espacios o esas áreas donde está realmente haciendo un mejor trabajo, donde está haciendo realmente teniendo resultados y poderlos comunicar directamente. Lo importante es el cómo. Ok. La comunicación tradicional cambió, la comunicación aburrida de 2 horas hablando permanentemente frente a una cámara de televisión ya no existe más y ahora lo que hay es que adaptar esa comunicación a formatos más cortos y que tengan una comunicación más directa con la sociedad para que eso pueda tener sentido, porque de lo contrario, si se sigue haciendo una comunicación tradicional, pues la gente no va a escuchar tu mensaje y por tanto no va a poder percibir ese mensaje que tú quieres darle a la sociedad. Claro, porque buena parte de la magia y el encanto de las redes sociales es la interacción, ¿no? Es que una persona emite un comentario y luego otros le replican, le consultan, o lo contradicen o lo que sea. Estos líderes responden a esos comentarios, contestan a esas interrogantes que le puede hacer un momento determinado, o termina siendo también una comunicación unidireccional. O sea, ellos emiten el mensaje Y y ya. luego no responden a lo que el público les está comentando. Continúa siendo una comunicación unidireccional y están perdiendo un área de oportunidad gigantesca de poderse comunicar directamente con los ciudadanos a través de WhatsApp, de saber qué pasa en tu comunidad, si estás teniendo problemas de inseguridad. Por ejemplo, hay países o candidaturas o gobiernos locales que han usado los mapas del delito para que la gente pueda denunciar en qué localidad están sucediendo sus delitos. Es decir, creo que se desaprovecha toda la fortaleza que tienen las redes sociales
para lo que tú dices, para interactuar y para que la gente pueda tener ese feedback, ¿no? Se entiende que es muy difícil que un presidente de un país de 50 millones de personas o de 100 millones de personas pueda tener esa comunicación tan directa, pero hay espacios y mecanismos para poder buscar que esa comunicación se incremente, como los live, como las preguntas y respuestas. Es decir, hay muchos espacios y áreas de fortaleza que no solo es la comunicación política, sino de gestión de verdad, que la gente pueda denunciar dónde están los problemas en su comunidad, que pueda enviarle un mensaje a su localidad, a su alcaldía o a su gobierno. Toda esa área de oportunidad se está perdiendo y lamentablemente continúa siendo una comunicación unidireccional. Y no se vuelven esclavos de este tipo de comunicación los líderes cuando usan redes sociales para mantenerse en contacto con esos seguidores. Y pregunto adicionalmente, y conversamos, amigos, con Daniel Montero, consultor político, acerca de la utilización de las redes sociales por los líderes mundiales. Cuando un mensaje, por ejemplo, emitido por uno de estos líderes no ha sido bien valorado o bien recibido por los ciudadanos, ¿cómo le dan la vuelta a esa situación? Sí, o sea, se vuelven esclavos incluso de los likes o de los comentarios positivos. Entonces están como demasiado pendientes de las redes sociales, ¿no? No sé. Totalmente, bueno, de hecho hay grandes críticas actualmente a dos presidentes en América Latina, el presidente Petro y el presidente Milei, que son adictos al uso de X, y hay cuestionamientos por parte de sus sociedades de qué tanto tiempo le dedican a esta red y cuánto le dedican a gobernar. Pero sí, yo creo que lo más importante de un líder es tener una idea clara y saber que aunque en algún momento determinado esa idea no haya calado por alguna razón, si objetivamente esa idea es buena y hay un estudio de eso, pues precisamente el saber usar esa comunicación digital puede permitirle cambiar esa percepción negativa o incluso corregirla si en efecto es correcto que la sociedad esté molesta por un mal tweet, por una mala publicación donde se dirigió mal de alguna forma. Es saber tener ese pulso de saber qué es bueno, qué es malo y además qué quiere comunicar él, ¿no? Pero precisamente el buen uso de la red social puede permitir que algo negativo pueda revertirse a favor y pueda acertar en el mensaje que realmente se quería dar o que se quiere dar. ¿Puede una buena comunicación en redes sociales, por ejemplo, sustituir a una mala gestión? ¿O al final la gestión termina teniendo más peso que lo que se comunique de ella? Creo que un tema mixto, ¿no? Yo soy más partidario de que la realidad se termine imponiendo en el largo plazo y en el corto plazo quizás la comunicación pueda ser mella. Por ejemplo, en el caso de América Latina hoy tenemos dos ejemplos, que es el caso de Nayib Bukele. Sí. Nayib Bukele hasta ahora ha tenido una gestión bien valorada y tiene una comunicación digital muy importante y pareciera que hoy por hoy se está correspondiendo con la realidad. Hay que ver en el largo plazo. Lo mismo pasa en el caso del presidente Milei, que está tomando medidas muy duras por la realidad compleja de su país y hasta ahora está teniendo buenos niveles de popularidad. Hay que ver en el tiempo si esa comunicación realmente es efectiva o la realidad está diciendo, mire, lo que está comunicando usted no se compadece con la realidad. Entonces, creo que es un tema de tiempos y de gestión. Si la gestión no da resultados en el largo plazo, pues la comunicación digital solamente no funciona. Yo decía en estos días en mi Twitter que la comunicación nunca puede preceder la política precede a la comunicación. Y no hablo de la política partidista solamente, sino incluso gubernamental. Un ejemplo de eso es Macron. Macron fue una estrella del área digital en comunicación política, pero hoy sus números son muy bajos porque los resultados de su gestión, para mal o para bien, no son bien valorados hoy en la sociedad. ¿No? Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Puedes decir misa por redes sociales. Exactamente, pero si la realidad no es no concuerda con eso que estás escribiendo, tiene que ser claro y transparente. Es lo que uno exige. Daniel Montero, consultor político, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado. ¿Tienes redes sociales para seguirte ahora, ya que estamos hablando del tema? Sí, en todas mis redes sociales, @esdemontero, allí me pueden seguir y bueno, ahí seguimos en contacto. Seguro, Muchísimas claro que sí. @esdemontero en todas las redes sociales. Gracias, Daniel, por darnos estos minutos. 3:59.